¿Qué le pasa a este? Empezamos con un patadón. ¿Ah? Empezamos con un patadón. Claro, sí, nos estamos trabando el acá. puntapié inicial fue eso. Claro. Bueno, estamos reunidos acá en el predio de Talleres, en el CAR, en Amadeo Nuccitelli. Estamos con el director deportivo de fútbol femenino, Álvaro González, licenciado y docente en gestión de marketing deportivo. Hola Álvaro, primero gracias por darnos el espacio, por darnos la entrevista. Primero devolver el agradecimiento a los tres, a vos, Puchi, a Esteban, a Lucas por la intención de venir, por estar siempre al costado de la cancha y hacer esto más grande, participando y acompañando un crecimiento muy rápido, y están viniendo en un buen momento, en un momento muy oportuno, porque estamos juntando también por la recta final. Si bien el 19 de octubre, creo que para el mundo Talleres Matadoras es muy importante, es el aniversario del ascenso. ¿Qué significa todo ese contexto? Significa la obligación de darle el lugar que corresponde en esta dinámica que todo el tiempo hay nuevos proyectos, queremos más, hay ambición, pero ese día tenemos que parar la pelota, todo, y mirar el crecimiento que está siendo muy acelerado, y esos son los momentos para mí de disfrute, de juntarnos todos los que estuvimos ahí y los que también habían empezado esto, a ver que las cosas con laburo se concretan. Fue histórico todo el torneo. Ustedes acompañaron, fueron de Buenos Aires, estuvimos recontra a la altura, y los que laburamos en ese momento nos veíamos obligados, sabíamos que era esto, duplicar cantidad de estructura, de recursos. Las jugadoras pasamos de tener 95 a 226 una hora, o sea, más del doble. Los viajes a Buenos Aires, sabíamos que eran, pero en un Excel no se notaban tan duros como fueron después en la práctica este año, con nuestra categoría de juveniles hablo. Con la primera, creo que fue un salto a favor, que era viajar a concentrar, que en los años de ascenso había sido más duro el recorrido de la primera, de ir sin dormir, o dormir en el colectivo y jugar. Todo mérito de ella, esos años de recorrer las canchas de Armenio, de Argentino Quilmes. Ahora la primera compite como un equipo de fútbol masculino, realmente en los viajes es impecable, estamos en el detalle para que lleguen a jugar varones, pero las que empiezan a hacer ese recorrido, y por muchos años va a ser así, es nuestra categoría juveniles. Queremos competir al nivel de Boca y de River y de Independiente, y que de hecho lo hemos hecho, y impresionante la cantidad de puntos que se han sacado este primer año, que no era el objetivo, era ver si nuestros equipos de Liga Cordobesa estaban a la altura de jugar en AFA contra clubes que tenían muchísimos años jugando entre ellos, por los puntos, con árbitros, con lineman, con canchas espectaculares como es la competencia de AFA. Bueno, esas chicas empezaron a competir en marzo y lo hicieron muy bien, pero ese trabajo de octubre a marzo fue enorme. Entrevistar entrenadores, ver que estuvieran alineados con el proyecto del club, encontrar espacio en las canchas en un año donde justo había obras, y se coronó como una primera parte, yo creo, de este proceso. Todo el amateurismo y el esfuerzo, y desde ese día creo que empezamos a hablar en otro idioma, mucho más profesional, pero no por olvidarnos de ese laburo, esfuerzo, pasión, compromiso, sino porque se lo merecen las nuevas jugadoras, y el club necesita ya un desempeño profesional de todos los que lideramos esto, los que representamos el club en cada categoría. Entonces yo creo que un corte importante, ese ascenso, y bueno, por la generación que viene ahora, que son jugadoras que quieren recorrer un camino lo más limpio posible a ser jugadoras profesionales, es que nos toca hablar en este nuevo lenguaje de mejorar las condiciones, performance, porcentaje, mejores canchas. Hoy estamos hablando de eso, desde que pasó ese 19 de octubre.
pero la misión y el desafío también es que todas esas chicas nuevas sepan que hasta ese día hubo un recorrido de muchísima gente que empezó en las canchas del fondo y que se le fueron poniendo cada vez más cuesta arriba, más obstáculos y ese día se coronó, así que importantísima esa fecha, además que la connotación esta de jugar en la boutique, fue todo el club a ver, no fue realmente la hinchada entera de Talleres, porque había de todas las edades, de todos los barrios y fue el primer campeonato conseguido ahí, ¿cierto? En Club de AFA. Así que bueno, un gran momento, pero ya de nombre para el desafío, nosotros tenemos la misión de ahora generar una cultura dentro de la cultura que ya existe de Talleres. Dentro del fútbol femenino estamos ahora en un periodo de la curva donde podemos mirar para atrás y decir, bueno, estos 3 años ya de aceleramiento, cómo nos definimos y cómo queremos que sean nuestras reglas de convivencia y cómo queremos que nos vean afuera. Sí. Entonces hemos tenido buenas charlas acá con los entrenadores, con exjugadoras, las jugadoras con las capitanas, y uno de los puntos de desafíos para 2026 es ya empezar a manejarnos con nuestros rituales, qué cosas están aceptadas y qué no, cómo se identifican las jugadoras de Talleres. Creemos que ahora es momento para eso. Los primeros años eran me parece, hasta llegar a ese ascenso, era como de nadar y pasar la rompiente, y ahora es complejizar un poco el trabajo que hacemos, ya es jugar el fútbol, ser competitivo, poder jugar en la selección, pero con un estilo propio y bueno, es un lindo desafío mucho más abstracto, pero es bueno que todos los que estamos en la comunidad de Talleres femenino, ustedes, la audiencia, sepan que estamos en eso y estamos abiertos a escuchar de cómo nos definimos todos, porque es un proyecto joven y es la parte buena de arrancar más tarde, que nos podemos entre todos sentar a hablar. Bueno, ¿cómo fue llegar al mundo de las matadoras y por qué en el fútbol femenino? Bien. Podría haber sido en el fútbol masculino, ¿no? Sí, podría haber sido. Tuve unos acercamientos al fútbol masculino en Italia y en España. En los dos lugares, cuando me fui a estudiar gestión deportiva, 2017, 2018, para pagarme la universidad y para hacer tiempo, también me acercaba a universidades o a clubes y encontré en fútbol femenino, muy desarrollado en España, algo más parecido al rugby. Fue mi deporte de base, un deporte amateur de vida de club, y veía ahí en España que eran jugadoras que ya se dedicaban al fútbol, pero seguían teniendo cercanía con la familia, después de jugar se iban a comer, y uno se podía involucrar más en la vida de los jugadores. Creo que esa parte me llamó la atención en la vida o en el fuera de cancha. No estaba el hermetismo del fútbol masculino, me sentí más familiar a eso. Y cuando vine a Argentina me empecé a dedicar un poquito más en serio, trabajé de la parte marketing comercial con jugadoras que ya estaban en la selección argentina, y llegó el llamado del presidente, que es difícil decirle que no, pero se dio de una forma linda, porque yo en un punto me había estado preparando durante 5 o 6 años para esto. En 2017, cuando me fui a estudiar, necesitaba como una carta de recomendación de algún club para aplicar a una universidad para una beca, y le pedí a gente del entorno de Andrés, que ellos recién llegaban a Córdoba y se tenían una confianza bárbara de todo lo que iban a hacer, y el resto de la gente todavía no se lo imaginaba tan así, pero sí me quedan grabadas las palabras después de esa recomendación. Fue: andá, prepárate, sigamos en contacto, que el club va a necesitar gente profesional y capacitada. Y bueno, después pasaron pandemia, antes de eso 2 o 3 años, que cuando uno se mete a la vida de Europa, de estudiar y aprender, no miraba tanto volver a Córdoba, pero sí me fui a cuanto club se podía, y cada tanto por LinkedIn o algún mensaje a algún familiar de Andrés había, y cuando él se enteró que yo estaba trabajando en Buenos Aires con jugadoras y que ya tenía un cierto recorrido, porque en España había trabajado en un club en Barcelona de fútbol femenino, me llamó y el pedido era bastante claro, era como empezar a darle esto el aceleramiento que hoy vemos a nivel profesionalización. No se hablaba ni de resultados, pero bueno, lo más difícil era la decisión de volver a Córdoba. Yo estaba ya en Buenos Aires cuando me hablaron, daba clases en la universidad, trabajaba
en la asociación de tenis, ahí no estaba trabajando en fútbol. Y hice una etapa de diagnóstico, ahí te crucé a vos, porque yo venía 6 meses antes de lo que enseñamos en gestión deportiva, es diagnosticar para ver qué tipo de proyecto podés encarar. Y ahí yo venía a ver los partidos infiltrado entre medio de ustedes, entonces ya empezaba a valorar lo que hacían y ver cuál era la cultura dentro de las matadoras. Así que ahí, contestando tu pregunta, fue ese llamado más o menos en abril de 2023, que ya estábamos compitiendo en la B. El año que no salimos con Newell's, y oficialmente, o sea, yo ya iba y venía, y oficialmente me sumé en junio, julio. Pero bueno, en un punto es porque yo estudié gestión de proyectos deportivos y me pareció que acá estaban dadas las condiciones para hacer algo lindo y que crezca al nivel que Talleres se merece y que era lo que quería el presidente. La gente que más sale de Córdoba para ver fútbol es la que se va dando cuenta que el fútbol femenino tiene que estar bien posicionado y en un club que quiere ser protagonista en todos lados, que quiere hacer las cosas bien y mostrar que los proyectos son profesionales en cuanta área abarca, el fútbol femenino lo tenía que mejorar un poco, así que se acompañó justo ese 2023 con más inversión, se sumó estructura y se empezaron a ver los resultados también deportivos. ¿Cuál es el proyecto general del club para el fútbol femenino y si se apuestan a las formativas para generar un equipo propio? Sí, tenemos un plan estratégico en la compu, en estos archivos que siempre se están modificando, pero viste cuando te hablé que vine a hacer un diagnóstico en 2023, que analizábamos todo, cuál era el mejor horario para jugar, cuáles eran las fortalezas, cómo había sido el scouting y las áreas para ir a buscar. Y en lo que sí estaba muy claro que teníamos ahí era lo que hace el club masculino en el aspecto de scouting, de detección temprana, mejorarlos acá con la infraestructura que tenemos. Infraestructura, sumamos know-how, conocimiento no es instalaciones solas. En la formación es clave el personal y consideramos que Talleres tiene de los más preparados del país el equipo de formadores, kinesiólogos, médicos, redactadores. Entonces de ese lado sí se puso en el plan estratégico detección temprana, captar bien, convencer, en fútbol femenino captar bien es convencer, involucrar en el proyecto a las familias y tener muchas jugadoras propias en primera, y el paso siguiente que lo podemos charlar es cómo esto en algún momento genera un retorno, es con la salida de jugadoras, como también los clubes de fútbol masculino compensan sus déficits. Y en ese plan, nosotros hicimos un diagnóstico que fue muy acelerado, nos pusimos a trabajar en la etapa 1, 2023, era generar confianza dentro del club, cambiar esta idea de amateurismo, de que, y generar la confianza interna es que todas las áreas del club nos terminen de abrir un lugar e integrarlo al fútbol femenino. Luego, 2024, ser competitivos, porque esto se construye en un sentido de arriba para abajo, necesitas resultados, una primera visible, y para después poder empezar a formar y hacer esta parte inversa que es llevar jugador a primera. Estamos siendo competitivos en casi todas las categorías. Ahora estamos en la parte de profesionalización y en el plan estratégico estaba previsto como al 4.º año, y en el segundo año y medio ya nos pusimos de cabeza a estos 19 recursos que tenemos, de recursos propios de fútbol femenino, que le terminen de agarrar la mano a esta disciplina y que sepan convivir acá dentro del club, que ya estamos integradísimos, pero nosotros tenemos que asentar procesos, tenemos que mejorar nuestros canales de comunicación. Entonces esa es la etapa. La cuarta, que estaba prevista a los 5 años del plan estratégico, era empezar a generar retornos, hacerlo un producto viable o sostenible, pero es un trabajo de todas las áreas del club en mejorar como el espectáculo, la comercialización, la comunicación y visualización, pero también un trabajo, no un trabajo externo, sino un proceso externo ineludible, que es la madurez del público, la gente que le guste. En otras palabras, es que esto no se puede forzar que la gente vaya o se prenda a las transmisiones.
Entonces para eso creemos que son 5 años, pero ya desde este año estamos empezando a marcar como los surcos por donde pensamos que puede ingresar algo para que el presupuesto sea más chico, lo que el club sea en bolsa, o tener algunos ingresos propios. Y uno está claro que es la parte comercial, los sponsors que ya están llegando, y otra es la exportación de jugadores. Argentina va a ser un mercado exportador igual que el fútbol masculino, igual que los Talleres dentro de ese ecosistema, y ya estamos haciendo conexiones con clubes de Brasil, México y España. Está claro que ahí tienen que ir a jugar nuestros jugadores y realmente les da. Para jugar hace unos años no les daba por la parte física, les da el nivel para que sean interesantes. Así que esa es la proyección general. Tenemos también otro desafío ya mucho más metodológico, técnico, que es hacer un estilo de juego y de entrenamiento, porque una cosa va de mano con la otra, y un perfil de jugadora y un perfil de detección, porque están las que vamos a formar acá, pero las que vamos a sumar a los 15, 16 años, que parte de una investigación que está haciendo Talleres con una universidad de Portugal, encabezada por una entrenadora nuestra, Valentina, entrenadora profe de sub-14, sí, que está haciendo su doctorado en preparación física de fútbol femenino, entendiendo las demandas físicas, riesgo de lesiones, ciclo hormonal y, bueno, el Football Science Institute, FCA, que es una plataforma que surgió en la pandemia digital, pero muy prestigiosa en investigación en fútbol, prestigiosa por los profesionales que están ahí, los directores de las investigaciones. Eligió Talleres y aprobó esta idea de Valentina de medirnos la demanda de una jugadora nuestra de reserva y de sub-16 en entrenamiento y en un partido midiéndola 24 horas antes de la entrada en calor y 72 horas después, cuando el cuerpo baja todo ese... ¿Cómo fue su desgaste? ¿Qué músculos cargaron? Eso requiere un montón de gente preparada y de plataformas de medición, de salto, que son las que la primera de masculino tiene y nos puso a disposición. Entonces con ese proyecto vamos a poder medirnos con 6 clubes más de Europa y también nosotros ahí empezar a armar ahora sí el verdadero método de entrenamiento de una jugadora de fútbol femenino de Talleres. Hasta ahora lo que se venía haciendo era tratar de adaptar el de masculino. De acá pueden surgir un montón de cosas interesantes, como que por ahí hay 6 jugadoras que se cargan los gemelos y que masculino no pasa, o ni hablar los riesgos de lesión. En base a eso van a trabajar nuestro equipo. Tenemos coordinadores, redactadores en esto de los microciclos, esos gráficos, viste, con las cargas, qué día se carga más fuerte, qué día se compite. Capaz salen cosas muy distintas del fútbol masculino, pero veníamos todos chipeados que los miércoles se hace fútbol porque el día es fuerte, que los viernes se baja. Y estamos en plena investigación de eso, como otro de los grandes desafíos para eso, entender esto como un abordaje, con el abordaje de la especialización que es el fútbol femenino, dentro de una estructura, un club que nos está abriendo en todo sentido el juego y nos está empujando a mejorar, y hay que respetar y disfrutar todo eso que tiene la cultura del fútbol masculino de Talleres, sí, pero nosotros tenemos nuestro propio espacio para entrenar, para representarlo y para disfrutarlo también. Asegurada la permanencia de Talleres, pero visto la competitividad del torneo, que es compleja, lo podemos ver, lo podemos sufrir, instituciones con mucho recorrido como Platense, Vélez y Rosario descendieron. ¿Cómo se conjuga esta competitividad de la inclusión de las juveniles a primera? Bueno, una buena pregunta. Se conjuga en el día a día, no hay una fórmula. Se conjuga en esta mesa que ven ustedes, en esos pizarrones, hablando con los entrenadores de las distintas categorías. Pero no se podría hacer eso sin apoyo dirigencial claro y concreto de tomen sus decisiones, el resultado no importa a corto plazo. Esto es un proceso, lo único que importó en un momento del primer semestre para asegurar la permanencia, pero ahora volvemos al norte de un proyecto largo, como una maratón. Esto está pensado como a 10 años, donde nos queremos hacer fuerte y referente en todo el país en la formación de jugadoras.
tener muchos jugadores en selección, que las jugadoras extranjeras que vengan sean súper destacadas y elijan Talleres para terminar de formarse, pero hay que trabajarlo dentro del proyecto con los entrenadores y entrenadoras alineados a esta idea. Y a la vez no quemar a las jugadoras en ese apuro, porque uno las ve tan bien en la semana y siempre tiene un peso, tiene como otro sabor que sean jugadoras propias. Entonces por ahí hemos cometido el error a veces de apurar, de precipitarnos un poquito. La receta no está, pero creo que sí tenemos un apoyo o en la espalda de equivóquense tranquilos, que es lo que quiere el club. Ese apoyo dirigencial está, y muy buen diálogo acá entre todos. Por lo menos están todos seleccionados los formadores y los entrenadores ya de las categorías más competitivas, que es Reserva de Primera Liga y Carlos a la cabeza del cuerpo técnico de Primera, están seleccionados con ese primer filtro. Ellos dicen que viven de los resultados, nosotros en esta mesa les decimos que en nuestro caso no es así, que miramos el rendimiento, por eso nos ven en las canchas de liga y en los entrenamientos. Obviamente tampoco voy a ser tan inocente. Hay momentos del año y hay categorías donde empieza a importar un poco más el resultado, y además que buenos resultados dan mejores rendimientos después en el equipo. Pero en categorías como sub-14 y sub-16, y ni hablar sub-13 y sub-11, nuestro foco está puesto en preparar jugadores para primera. Los entrenadores lo tienen clarísimo. Y se los premia a ellos por jugadoras que han mejorado en sus manos, en su día a día acá en el predio. Y el tema más sensible es en reserva, porque es una categoría de transición. Importa ganar, pero importa cuántas jugadoras, qué tan funcional es a primera. Sin entrar en comparaciones, ¿cuál es cuánto es la inversión y la estructura, y si existe un top en el cual ubicaría el proyecto del fútbol femenino de Talleres dentro del país? A nivel de inversión. Sí. Bien, nosotros acá hablamos todo el tiempo cuando hacemos presupuestos del costo Córdoba, le decimos que es la cantidad de kilómetros que tenemos que hacer por año, que lo tenemos medido, pero en presupuesto es el 20% más que cualquier club, o 25% más de cualquier club que compite en las mismas categorías que competimos nosotros. Y tenemos una comparación, por ejemplo, con Independiente del Valle, un club de Ecuador que trabaja bárbaro, que tienen pensión, y ellos están cerca de nuestro número. Ellos tienen más gasto en pensión, pero no tienen el gasto. Ecuador es muy fácil de recorrer, comparado con lo que le sale a Talleres los 25 viajes que hacemos al año a Buenos Aires. Después, dentro de Argentina, diría que estamos entre los 3 equipos que más gasto tienen, justamente por esto, de viajes. Pero en plantel de primera nosotros decidimos tener un plantel grande de jugadores profesionales, grande en cantidad. Nosotros tenemos 19 contratos y por encima del mínimo de AFA. Y en eso sí es otra porción de presupuesto que en términos de comparación con los otros clubes sabemos que estamos por encima del resto. Así que en el top de inversión sí, 3. De los 3 que más está invirtiendo en todo el derrame que implica que un club decide jugar fútbol femenino profesional en todas sus categorías. Cuando hablamos de la cantidad de recursos humanos que requiere, sueldo de primera, viajes, estamos bastante arriba de los clubes de Buenos Aires, sobre todo por ese 25% más que tenemos de viajes. En primera este año se decidió concentrar todos los viajes, con lo cual Claro. un gasto muy importante. Vemos que llegan jugadoras de varias provincias, entonces quiere decir que existe un scouting del fútbol femenino, solamente del fútbol femenino en Talleres, o comparte con el masculino. Compartimos criterios, las mismas aplicaciones, hay software que te dan una información clave de mapas de calor, pero sobre todo de minutos jugados en selección.
Eso en femenino no alcanza porque en masculino están detectados chicos de la cuarta categoría de Mendoza. Acá solo jugadores internacionales ves ahí. Entonces, hasta ahí compartimos eso con primera y los criterios. Con primera, con los scouts masculinos, perdón. Ellos nos enseñan cómo es el proceso donde ellos van filtrando después de un torneo, cómo van achicando la lupa, qué miran. Hacemos el mismo tipo de informes. Pero estaba claro que acá hace falta un ojo distinto, más entrenado. Y tenemos acá nuestro propio departamento, que es Valentina. Y soy yo en una etapa más madura del proceso, cuando hay que ir o a ver los torneos a las jugadoras jugando, y negociar o hablar, convencer, en todas las edades, ¿no? También está David, que es nuestro coordinador del fútbol formativo de base. Que ¿Quién no conoce a David? ¿Quién no lo ve en la cancha? Él está hace muchísimos años y el 90% de las chicas que hoy representan el club en categorías formativas, él terminó decidiendo su ingreso, hablando con los clubes de origen de estas chicas. Entonces David a nivel Córdoba es el que hace ese primer barrido, pero ya no alcanza para primero, para el alto rendimiento. Entonces tuvimos que ampliar mucho nuestro radio de detección y captación, y ahí necesitamos a la mañana. El fútbol femenino acá en Talleres transcurre la tarde, a la mañana hay muchas horas de compu de esas personas que te mencioné, y bueno, viajes que por ahí son invisibles, muchos que no llegan a buen puerto, pero bueno, es una satisfacción que hay muchas jugadoras que han venido con este sistema de captación que llegan. Y ahí sí te confirmo, sin que me lo preguntes, en el top 5 o 10, que estamos entre los clubes los 2 o 3 clubes que más se esfuerzan en esto. En relación a la dificultad histórica de competir en Buenos Aires para las jugadoras de juveniles que decidan venir a Córdoba, ¿qué les ofrece Talleres en cuanto a servicios o comodidades en el modo incentivo? Bueno, voy a arrancar por una entrevista de la semana pasada de Melgarejo y Juana Souto en Buenos Aires, en un medio donde todas las semanas pasan jugadoras de Buenos Aires, y escucharlas a ellas, viendo lo que las motiva de Córdoba, hablando por supuesto muy bien de la ciudad, del trato, nombran a los periodistas, que se acerca mucha gente a la cancha, que se sienten con la gente muy cerca. Eso es un llamador, y ya bajando es un llamador y un poco más que un llamador, también convence y seduce la importancia que se le da en Córdoba. Y bajando un poco de nivel a las juveniles que eligen venir acá y no a Buenos Aires, antes era ir a Uruguay y ahora es venir a Talleres. También me tomo una nota que dice una nena en una de nuestras entrevistas semanales de Construyendo un Sueño, que dicen que acá están dadas todas las condiciones para desarrollarse. No es más que eso. Es fácil decirlo, es un montón de tildes que tenemos que dar cuando vamos a convencer a las familias de que elijan venir a Córdoba, pero los incentivos son poder pensar en fútbol y nada más, que en fútbol femenino eso falta. Ellas vienen acá y tienen dadas las condiciones como un jugador de fútbol masculino. Mucha gente encima atentos a ellos, buenas canchas, se cumplen los horarios, hay un entrenador preparado para cada categoría, están los elementos, en los viajes llegamos ahora a todos lados. Eso que parece básico, dado, no está dado en un montón de clubes donde han ido peregrinando estas chicas y se comentan del mundo del fútbol. Entonces cuando nosotros salimos a hacerle una propuesta para Talleres, es más fácil que vengan. Y en las juveniles, que por ahí no han salido mucho al mundo todavía, ya tienen este dato del incentivo que te da Talleres porque apuesta realmente a la categoría. O se lo dicen las jugadoras más grandes, también se ve mucho en nuestras redes sociales, ¿no? Uno puede ponerle un poco de cotillón a las redes sociales, pero en el fondo, si tenés tantas cosas para mostrar como tenemos nosotros, es porque las estamos haciendo. Entonces todo eso va haciendo que está cambiando un poco la ecuación, y hay se está dando mucho que vienen jugadoras eligiendo Córdoba por sobre Buenos Aires entre los 15 y los 20 años, que antes digo, en las primeras jugadoras profesionales
de todo el interior ni se dudaba, era ver qué club de Buenos Aires te daba una prueba y allá iban. Acá Talleres ofrece un lugar espectacular desde ese lado, una convicción del club, de arriba para abajo y para todos los costados, de que hay que hacerlo muy bien, no más allá de títulos de campeonatos y meter jugadores en selección. Lo que todos los días trabajamos acá es por hacerlo seriamente, que no se nos escapen o abarcar la mayor cantidad de detalles que podemos, para que cada vez parezca más a lo que vemos todos los días por la ventana a la mañana, que es el fútbol masculino, que es una disciplina impecable, y estamos en la misma, y eso se valora un montón en las jugadoras juveniles a la hora de venir a Córdoba, ella y su familia, ¿no? Claro. Ni hablar, bueno, tienen su parte Córdoba de vida universitaria, que pueden completar sus estudios acá. Siempre hay algún familiar viviendo en Córdoba, es una ciudad más segura que Buenos Aires para vivir. Después están las partes extra club que terminan inclinando la balanza. Y también queríamos preguntar el tema de la pensión, o hay un hotel del fútbol femenino como en el masculino. No es una pensión. Hoy hay 7 jugadoras y el año que viene pensamos que haya otras 7 más, además de las que ya están, porque ha funcionado muy bien. Es un hotel adaptado a vida permanente de deportista, con un piso especial, de los 7 pisos que tiene el hotel, un hotel del centro. Hay un piso que está ocupado por nuestras matadoras, son las primeras valientes que agarran sus bolsos y se vienen para acá. No es una valentía, una corazonada de las chicas, Claro. sino mucha charla con los padres. Ellos vienen primero, lo miran, el club les dice qué puede aportar, cómo son los cuidados que va a tener cada parte, y apuestan a Córdoba. Y el futuro es una pensión, pero dentro del proyecto de acá del predio. Creo que vamos a tener 30 habitaciones para ahí sí elegir las mejores jugadoras de Sudamérica y ser como Independiente del Valle o como Pachuca, que tiene sus jugadoras viviendo ahí, que son los modelos de clubes que miramos. Por ahora es este híbrido, pero nosotros tenemos muy monitoreado lo que hacen esas chicas con las comidas, con el transporte. Se mueven como las jugadoras de primera. Van a un colegio donde nosotros tenemos un convenio en el centro y los directores nos reportan cómo vienen. Una profesional del club las va a visitar a la mañana, vemos cómo van con las tareas y todo, y hay una parte de autogestión de ella y su familia donde tienen heladeras, la comida, los fines de semana. Vamos copiando cosas que funcionan de la pensión de fútbol masculino, que tiene 95 chicos. Ellas tienen su pico de energía siempre de todo, a las 11, a las 12, y acá llegan ya con un día casi transcurrido, habiendo almorzado. Entonces estamos tratando a la mañana de fomentar otras actividades. Por ahora hacemos eso, no podemos como club llevarlas directo a las clases de inglés, que es una de las cosas que estamos fomentando o acercando. Tenemos, bueno, muchas haciendo el secundario acelerado. Los dobles tienen el gimnasio disponible, pueden venir acá a la mañana a recuperar lesiones. Nutricionista, psicóloga, nos gusta que vengan acá, al predio. Y en las juveniles sí está un poquito más armado lo que vos decías. Hay todo un grupo que se mueven juntas, que van a un mismo colegio. Sí. Que es un colegio que les tiene bastante ordenadas en estar con uniforme, con cumplir horarios, que es lo que los padres todavía quieren. Ritmo de colegio, grupo de compañeros, pero un colegio que los directores saben o mucho más flexible al fútbol. Ellas sí hacen una vida mucho más ordenadita y te diré que están entretenidas, salvo los domingos, que es el día complicado, que las de AFA juegan ahí, pero se vienen todas juntas en colectivo, se vuelven la noche en tráfico con la vianda, estudian en el hotel, toman mate a las 7, 8 cuando vuelven y se les acaba el día, pero Claro. estimulamos mucho con la universidad, con becas, con cursos de orientación vocacional, y algo que ahora esperamos que les llene un poco el tiempo es este programa de madrinazgo, de estar a cargo de una jugadora de juveniles, que ya cada una tiene su jugadora a cargo, nombrada, y ahí lo que pedimos es que un día a la semana se vengan un rato antes a hablar con esa jugadora de juveniles, que vean algún partido, que le hagan una devolución, que vean cómo está el colegio, o que se junten con las que están en pensión o en el hotel a tomar mate. Pero volviendo al principio de la respuesta, Puchi, hay mucho de cómo una jugadora llena el tiempo, y lo que vemos es que, cómo decide, las más chicas tienen tendencia a estar más tiempo libre, y las más grandes son las que más optimizan. Liga Cordobesa de Fútbol.
creo que la mayoría te conocimos en alguna cancha, ya sea te he trepado a algún techo. Yo te conocí en Calera, o sea, ahí te puse nombre, digamos, porque ya te había visto. Cuando diste la charla, tuviste algunos campus de fútbol femenino, que fue el primero que se hizo en Córdoba. Sí. Tuviste algunos preguntas de cómo poner a sus jugadoras en tiempo y físicamente para poder llegar a hacer una prueba en Talleres, que me acuerdo que estaba Junior, Belgrano, Municipalidad de Córdoba. Y les llamaba la atención eso de cómo hacían un día, cómo eran los entrenamientos, cómo eran los descansos para poder tener ese nivel, para poder mandar y generar jugadoras también. Sí, estuvo bueno ese espacio que organizó la MUNI, ojalá lo siga haciendo más seguido. En el Día de la Mujer Futbolista estuvo espectacular y yo fui a hablar desde ese lado. Hubo un montón de momentos en esos 2 días que organizaron de hablar de la historia del fútbol femenino, de los espacios que han ido ocupando. Y lo mío, a pedido de ellos, era hablar del salto al alto rendimiento y qué requisitos se necesitan. Pero volviendo a mí el origen de todo, que es la Liga Cordobesa, las canchas de la Liga, nuestras categorías de base y donde se han formado hoy las Azul, las Brisa, es un lugar que no podemos descuidar ni un minuto. Y siempre uno de nosotros está. Es una premisa que tenemos en Talleres. No olvidarnos que es un club de Córdoba que representa a Córdoba en AFA, pero los talentos tienen que salir de ahí. Hay un montón por mejorar y creo que lo podemos hablar si da el tiempo en la entrevista, con toda la experiencia que tienen también ustedes yendo a Liga. Y no creo que no dependa de nosotros. Creo que como club de los 2 importantes de Córdoba en fútbol femenino, tenemos que llevarle soluciones a la Liga, ser un poquito más activos. En Liga Cordobesa he conocido todas las canchas de Córdoba, que durante 20 y pico de años viviendo en Córdoba he pasado por esas canchas y no me he dado cuenta que ahí estaba pasando esto. Bueno, ¿qué se ve ahí? Que con un poquito de orden nos ayudaría un montón a seguir formando jugadoras y falta eso, pero los clubes tienen la voluntad y a veces les faltan los recursos. O como dijo una dirigente junior, faltan los proyectos. Te agradecemos. No sé si el público va a aplaudir el final de la entrevista o no. Hacemos un aplauso, claro. Claro. Que se sepa toda la producción que había ahí atrás. ¿Viste? Claro, sí, está todo está producido. Muchas gracias, en serio. Estuvo lindo y era necesario.